La noche en Madrid vibraba con una energía electrizante, como si la ciudad entera contuviera el aliento bajo las luces cegadoras del Estadio Wanda Metropolitano, transformado para acoger un evento sin precedentes, una velada estelar de la UFC, que prometía ser histórica. Las gradas, abarrotadas de miles de espectadores, rugían con una mezcla de entusiasmo y expectación, sus voces resonando contra las paredes de acero y cristal, mientras los focos iluminaban el octágono en el centro, un altar moderno donde se librarían batallas épicas. Los flashes de los teléfonos móviles destellaban como relámpagos, capturando cada instante, y los carteles ondeaban en el aire, algunos con mensajes de apoyo, otros con burlas ingeniosas. La atmósfera era casi tangible, cargada de adrenalina, pasión y la promesa de un espectáculo inolvidable. En el corazón de este frenesí, Diego el Rey Vargas, el campeón invicto de peso medio de la UFC, se preparaba para consolidar su dominio, no solo como luchador, sino como un fenómeno mediático que llenaba arenas y dominaba las redes sociales. Con un récord impecable de 20 victorias, 0 derrotas, Diego era la encarnación del MMA moderno, rápido como un relámpago y poderoso, más allá de lo que su físico sugería, y con una arrogancia que convertía cada pelea en un espectáculo viral. Su estilo, una mezcla de golpes devastadores y una presencia carismática, lo había convertido en una estrella, pero era su lengua afilada, sus provocaciones y sus celebraciones exageradas lo que vendía entradas. Mientras Shadow boxeaba frente a un espejo en el vestuario, con gotas de sudor ya brillando en su frente, Diego parecía una máquina perfectamente afinada, sus movimientos precisos, sus reflejos afilados, como cuchillas. 5 minutos, campeón, dijo un asistente de producción asomándose por la puerta, su voz apenas audible sobre el zumbido del ambiente. En una esquina, su entrenador, Javier Morales, un hombre curtido con canas en las sienes y manos callosas de décadas entrenando luchadores, observaba en silencio. Javier había visto pasar a muchos campeones, algunos destruidos por la misma arrogancia que los había elevado. «Recuerda el plan, Diego», dijo con voz grave, endurecida por años gritando instrucciones desde ringside. «Es un veterano, fuerte pero predecible. No te dejes llevar por la emoción. Termina limpio». Diego esbozó una media sonrisa, sus ojos brillando con una confianza casi cegadora. «Tranquilo, Javi. Lo voy a noquear en el primer asalto. Será un vídeo para la eternidad». Javier asintió, pero una sombra de preocupación cruzó su rostro. No por la pelea de esa noche Diego ganaría, de eso no había duda, sino por lo que vendría después, por cómo la fama estaba moldeando a su pupilo, día tras día, en alguien que empezaba a creerse invencible. Mientras tanto, al otro lado del estadio, un todoterreno negro se detenía frente a la entrada VIP. Los guardias de seguridad se enderezaron al instante, sus rostros tensos con un respeto instintivo. La puerta trasera se abrió, y Fernando Torres, el legendario delantero del fútbol español, salió con una simplicidad que contrastaba con el caos a su alrededor. Vestido con vaqueros oscuros y una camisa de lino blanca, no había séquito ni fanfarria, solo una presencia serena forjada en años de gloria en los terrenos de juego. A sus 40 años, Torres seguía siendo una figura imponente, su físico aún esculpido por años de disciplina, y su mirada tranquila, la de alguien que había conquistado un mundial, una Eurocopa y la Champions League, exudaban una autoridad natural. «Señor Torres, bienvenido», dijo el jefe de seguridad, extendiendo una mano con deferencia. «Lo tenemos en primera fila, como pidió». Torres asintió, estrechando la mano con firmeza, su rostro apenas mostrando una leve sonrisa. Los años habían suavizado sus rasgos, pero no habían mermado su carisma, destilado ahora en una calma que no necesitaba gritar para hacerse notar. Dentro del estadio, las luces se atenuaron, y el rugido de la multitud se intensificó, un coro ensordecedor que parecía hacer temblar las gradas. El presentador, Antonio el Toro Ramírez, un showman de voz estentórea y gestos teatrales, tomó el centro del escenario, su silueta recortada contra los focos. «Señoras y señores», bramó, abriendo los brazos como si quisiera abrazar a todo el público. «Bienvenidos a la noche más explosiva en la historia del MMA. ¿Están listos para la batalla?» La respuesta fue un estruendo, un maremoto de gritos, aplausos y silbidos que sacudió el estadio. Entre las celebridades en las primeras filas, las cámaras captaron rostros del cine, la música y el deporte.
pero ninguno generó el murmullo reverente que se extendió cuando Fernando Torres tomó asiento discretamente. Algunos aficionados cercanos se codearon, señalándolo con disimulo. «¿Es él? ¿De verdad es Fernando Torres?», susurraban, sus voces teñidas de asombro. Lucía Navarro, la entrevistadora principal de la UFC y exluchadora, notó la llegada de Torres a través de su auricular. Sonrió, recordando cómo, de niña, veía los partidos del Atlético de Madrid y soñaba con emular la determinación del niño. «Tenemos un invitado especial esta noche», anunció al micrófono, su voz resonando en la transmisión global. El mismísimo Fernando Torres, leyenda del fútbol, disfrutando de la acción desde primera fila. La cámara enfocó brevemente a Torres, quien respondió con un leve gesto de cabeza, sin aspavientos, sin necesidad de reclamar el momento. Su legado hablaba por él. Las peleas preliminares pasaron como un torbellino de acción, cada una elevando la temperatura del estadio, hasta que las luces volvieron a bajar. El humo llenó el túnel de entrada, y las primeras notas de la música de Diego resonaron, un ritmo atronador que hizo vibrar el suelo. «Señoras y señores», exclamó Antonio, su voz alcanzando un crescendo. «Es hora del evento principal, presentando primero, el retador, un veterano con 25 peleas profesionales. Carlos El Martillo Sánchez». Sánchez entró al octágono bajo aplausos respetuosos, un luchador conocido por su tenacidad y técnica, que había ganado su oportunidad al título a base de esfuerzo. «Y ahora», continuó Antonio, pausando para maximizar el dramatismo, defendiendo su título por sexta vez, con un récord perfecto de 20 victorias, 0 derrotas, el hombre que reina supremo en el octágono, Diego el Rey Vargas. El estadio estalló. Diego emergió del humo, los brazos en alto, girando lentamente para absorber la adoración de la multitud. Su caminata al octágono era un espectáculo coreografiado, parte luchador, parte estrella de rock, saludando a los fans, deteniéndose para posar ante las cámaras. Cada movimiento estaba calculado para alimentar la marca El Rey. Desde su asiento, Torres observaba en silencio, sus ojos penetrando más allá del espectáculo, viendo al luchador bajo la fachada. Había talento, sin duda, pero también algo más, algo que a menudo precedía a una caída: el exceso de confianza. Dentro del octágono se dieron las instrucciones finales. Los luchadores tocaron guantes, Sánchez con respeto, Diego con una sonrisa burlona y un guiño a la cámara. El árbitro retrocedió, y la campana sonó. Diego explotó hacia adelante como un toro desbocado, sin rodeos, sin respeto por la experiencia de Sánchez. Avanzó con una ráfaga de golpes, jabs, cruces, un gancho que rozó la mandíbula de su rival. Sánchez retrocedió, intentando establecer distancia, pero Diego cortó el octágono con maestría, demostrando por qué era el campeón. Vargas, mostrando su velocidad desde los primeros segundos, comentó Lucía desde su posición, su voz vibrando con profesionalidad. A mitad del primer asalto, Diego comenzó a hablar. «¿Eso es todo, viejo?», gritó, lo suficientemente alto como para que las primeras filas lo oyeran. Sánchez respondió con un contraataque rápido, casi conectando, pero Diego lo esquivó con facilidad, su sonrisa ensanchándose. «Vamos, pégame», provocó, jugando con la multitud. Sánchez intentó ganar terreno, bloqueando, buscando una abertura, pero Diego no le dio respiro. Fingió un movimiento a la izquierda, lanzó una patada a las costillas y luego cerró la distancia con ganchos al cuerpo y un gab al rostro. Acorraló a Sánchez contra la reja, susurrándole otra burla. «No perteneces aquí conmigo». Sánchez lo empujó, intentando circular, pero Diego lo acechaba, confiado, depredador. El final llegó de repente. Una combinación relampagueante, gancho izquierdo al cuerpo, uppercut derecho cuando Sánchez bajó la guardia y una patada alta que conectó con un sonido seco. Sánchez se desplomó. El árbitro se interpuso, deteniendo la pelea. La multitud estalló. «¡Se acabó!», gritó Antonio al micrófono. 1 minuto y 50, y 2 segundos en el primer asalto, Diego, el Rey Vargas, sigue invicto. Los médicos corrieron al octágono mientras Diego desfilaba por el perímetro, los brazos en alto, absorbiendo la ovación. Saltó a la reja, golpeándose el pecho, gritando a sus fans. Algunos lo aclamaban con fervor, emocionados por su dominio. Otros murmuraban,
incómodos con su exhibicionismo mientras Sánchez aún era atendido. Torres permaneció sentado, su expresión imperturbable. Había visto esta historia antes. Luchadores talentosos confundiendo el dominio teatral con la maestría. Sus ojos seguían a Diego, no con juicio, sino con la evaluación silenciosa de alguien que había enfrentado suficientes desafíos como para saber que el verdadero peligro no siempre está en el rival. Sánchez fue ayudado a levantarse, aturdido pero consciente. Intentó acercarse a Diego para el reconocimiento post-pelea, pero el campeón estaba demasiado ocupado posando para la multitud. El gesto de deportividad pasó desapercibido. Antonio entró al octágono para la decisión oficial, pero Diego le arrancó el micrófono de las manos. ¿Alguien esperaba algo diferente? Gritó, su voz retumbando en el estadio. Así es como se termina una pelea, eso hacen los verdaderos campeones. Javier, desde la esquina, negó ligeramente con la cabeza, pero Diego estaba más allá de cualquier consejo, alimentado por la energía de la multitud. 20-0, continuó, paseándose por el octágono como un león enjaulado. ¿Quién sigue? ¿Quién tiene el valor de enfrentarme? Sus ojos recorrieron el estadio, las primeras filas, y entonces lo vio. Fernando Torres, sentado con calma, observándolo. El blanco perfecto, la oportunidad definitiva para generar titulares. La sonrisa de Diego se ensanchó, apuntó directamente a Torres, aún jadeando por la pelea. «Espera, es Fernando Torres el que veo, la leyenda en persona». Su voz destilaba un respeto teatral que rápidamente se disolvió en burla. «Hombre, crecí viendo tus goles, esos regates, esos memes de El Niño. Pero dime, ¿cómo crees que le iría a un futbolista en este octágono?» Un murmullo de sorpresa recorrió el público. Las cámaras giraron hacia Torres, quien permaneció inmóvil, sus ojos fijos en Diego, sin sonreír, sin enojo, solo atento. «¿Sabes?», prosiguió Diego, alimentándose de la tensión, «la gente siempre se pregunta cómo les iría a las viejas glorias en el juego de hoy. ¿Qué dices, Torres? ¿Quieres entrar aquí y mostrar si esos movimientos de fútbol funcionan en una pelea real?» El estadio contuvo el aliento. Lucía Navarro, con los ojos abiertos de par en par, habló por su auricular. «Vargas está retando a Fernando Torres. Esto es algo nunca visto». Diego rebotaba sobre sus talones, envalentonado por el silencio de Torres. «¿Qué pasa? ¿La edad te ha alcanzado, leyenda? Vamos, una ronda de exhibición. Vieja escuela contra nueva escuela». Entonces, lentamente, con una calma deliberada, Fernando Torres se puso de pie. El estadio enmudeció. Los teléfonos se alzaron aún más, cada cámara enfocando al ícono del fútbol mientras se erguía en toda su estatura. La sonrisa de Diego titubeó por un instante antes de regresar, más amplia que nunca. «¡Se está levantando!», gritó, su voz cargada de excitación. «Señoras y señores, ¿estamos a punto de hacer historia?». Torres no habló. Simplemente sostuvo la mirada de Diego a través de la distancia, su presencia llenando el estadio más completamente que cualquier desafío gritado. En ese momento, mientras cánticos de «¡Torres! ¡Torres!» comenzaban a surgir, Javier Morales cerró los ojos brevemente. Reconocía lo que su luchador no podía, que algunos retos, una vez lanzados, cambian todo, que algunas leyendas lo son por razones que van más allá de los focos. Los cánticos crecieron, retumbando como truenos. Diego, en el centro del octágono, con el micrófono aún en la mano, parecía menos seguro, aunque su sonrisa seguía fija. Antonio corrió hacia él, intentando recuperar el control, pero Diego lo ignoró, aún enfocado en Torres. «¡Vamos, leyenda!», llamó, su voz resonando sobre el rugido. «Una ronda, tú y yo, a menos que esos regates solo funcionen en la pantalla». Torres permaneció en silencio, pero sus ojos, agudos, penetrantes, nunca abandonaron a Diego. Luego, con una calma deliberada, comenzó a desabrocharse los puños de la camisa, enrollándolos metódicamente. El gesto era pequeño, pero su significado inequívoco. El volumen de la multitud se duplicó al instante. Lucía se inclinó hacia su micrófono, su voz tensa con una contención profesional que apenas ocultaba su emoción. «Señoras y señores, no puedo creer lo que estamos viendo. Fernando Torres parece estar aceptando el desafío de Diego Vargas. Para aquellos que solo conocen a Torres por sus goles o su carrera futbolística, permítanme recordarles.
Este hombre no solo es una leyenda del fútbol, sino que ha entrenado artes marciales durante años para mantener su condición física tras retirarse. Sus credenciales son incuestionables. ¡Oh! En la esquina de Diego, Javier se acercó rápidamente a la reja, agarrándola con fuerza. «Diego, ven aquí ahora», ladró, su rostro curtido tenso por la preocupación. Diego trotó hacia él, aún montado en la adrenalina de su victoria. «¿Puedes creer esto, Javi? Fernando Torres, esto será viral en todo el mundo». Javier lo tomó por el hombro, acercándolo. «Escúchame, esto no es un juego. Ese hombre en primera fila no es solo un futbolista. Es de verdad. Entrené con tipos que conocían su disciplina. Tiene 40 años, Diego, pero no subestimes lo que lleva dentro». Diego puso los ojos en blanco. «Es solo para el show, Javi. Gran publicidad. Lo haré parecer bien». «No me estás escuchando», insistió Javier, su voz más baja, urgente. «La edad no borra lo que está grabado en el alma. Mira sus ojos, no sus manos, no sus pies. Sus ojos te dirán lo que viene». Antes de que Diego pudiera responder, los oficiales de la UFC se reunieron cerca del asiento de Torres. El presidente de la compañía gesticulaba animadamente, claramente preocupado por los problemas de seguros, responsabilidad y regulaciones. Pero la multitud no lo permitió. Los cánticos eran ensordecedores, las redes sociales ya explotaban. El momento era más grande que las reglas. Tras una breve conferencia, el presidente asintió a regañadientes y se acercó al octágono, susurrando a Antonio, quien rompió en una enorme sonrisa. «Señoras y señores», anunció, levantando el micrófono, «parece que tendremos un combate de exhibición muy especial. La gerencia de la UFC ha aprobado una ronda de exhibición entre nuestro campeón y la leyenda, Fernando Torres». El estadio estalló. Diego alzó los brazos triunfalmente, jugando con el momento. El personal médico se acercó a Torres, intentando un chequeo rápido, pero él los apartó con cortesía firme. Se quitó el reloj, entregándoselo a un guardia, luego el teléfono. Cada movimiento era económico, sin prisas. «Esto es sin precedentes», continuó Lucía, intentando contextualizar para los espectadores. «Fernando Torres no es solo una estrella del fútbol. Tras su retiro, se dedicó a las artes marciales, incluyendo jiu-jitsu brasileño y kickboxing, para mantenerse en forma. Creó su propio enfoque de entrenamiento, incorporando elementos de varias disciplinas». Torres se acercó al octágono con el mismo paso medido que había mostrado toda la noche. Sin apresurarse, sin dudar, solo propósito en cada paso. Los guardias de seguridad se apartaron instintivamente. Uno sostuvo la puerta de la jaula abierta, con un gesto de respeto. Dentro, Diego saltaba de un pie a otro, sacudiendo los brazos para mantener los músculos calientes. A pesar de su bravata, un destello de incertidumbre cruzó su rostro al ver a Torres subir los escalones. Había algo inquietante en la compostura del exfutbolista, algo que no encajaba con la narrativa que Diego había construido. Torres entró al octágono sin alardes, deteniéndose un momento para sentir el suelo bajo sus pies, aclimatándose al espacio. Su expresión era neutra, no severa, no tensa, solo enfocada. Estiró el cuello ligeramente. Rodó los hombros una vez. Antonio apenas podía contenerse. Este era el tipo de momento con el que los presentadores soñaban, drama puro y sin guión. «En esta esquina», gritó, señalando a Diego. «Nuestro campeón reinante e invicto, Diego el Rey Vargas». La multitud respondió con una mezcla de vítores y abucheos, más abucheos de los que Diego estaba acostumbrado a escuchar. «Y en esta esquina», continuó Antonio, su voz adquiriendo un tono casi reverente, «leyenda del fútbol, campeón del mundo, ícono cultural, Fernando Torres». La respuesta fue atronadora. Los aficionados que habían estado sentados toda la noche se pusieron de pie. Los flashes de las cámaras creaban un efecto estroboscópico. Torres reconoció la ovación con un pequeño asentimiento. Nada más. Su enfoque permanecía interno, centrado. El árbitro, el mismo que había supervisado la defensa del título de Diego minutos antes, entró al octágono, visiblemente inseguro ante este arreglo improvisado, pero lo bastante profesional para adaptarse. Llamó a ambos al centro. «Muy bien, caballeros. Una ronda de 5 minutos. Reglas de exhibición. Quiero una pelea limpia. Protéjanse en todo momento. Toquen guantes si quieren». Diego extendió su puño enguantado,
con una sonrisa socarrona. «Espero que estés listo, abuelo». Torres tocó guantes brevemente, con respeto, pero no dijo nada. Su silencio comenzaba a irritar a Diego, erosionando la fachada confiada del campeón. Mientras regresaban a sus esquinas, la voz de Lucía se tornó más seria. «Lo que estamos a punto de presenciar es más que una exhibición novedosa. Es un choque de eras. El showmanship del MMA moderno contra la filosofía de un deportista tradicional. Vargas representa la nueva escuela, llamativo, provocador, experto en redes sociales. Torres encarna los valores clásicos, disciplina, humildad, dejar que tus habilidades hablen por ti». El árbitro alzó la mano. La multitud contuvo el aliento. «Peleen». Diego se lanzó hacia adelante al instante, como había hecho contra Sánchez, sin cautela, puro instinto agresivo destinado a abrumar e intimidar. Desató una combinación fulminante, jab, cruzado, gancho izquierdo, lanzados con precisión y velocidad profesionales. Ninguno conectó. Torres esquivó el jab, desvió el cruzado y simplemente no estaba allí para el gancho. Su movimiento era mínimo, eficiente, sin energía desperdiciada, sin evasiones ostentosas, solo desaparecido, como humo entre los dedos. Diego parpadeó, momentáneamente confundido, luego avanzó de nuevo. Rodilla voladora, codo trasero, patada giratoria. Cada ataque más dinámico que el anterior, diseñado no solo para dañar, sino para crear un momento viral. Torres neutralizó cada uno, no con atletismo igualado, sino con posicionamiento, timing y una capacidad casi sobrenatural para leer las intenciones de Diego. La frustración destelló en el rostro del campeón. No estaba conectando nada limpio. Peor aún, comenzaba a sentir que estaba siendo estudiado, analizado. Torres aún no había lanzado un solo golpe, solo observaba, adaptándose, recopilando datos con cada intercambio. «Increíble movimiento defensivo de Torres», exclamó Lucía, su tono profesional dando paso a una admiración genuina. «Vargas está lanzando todo su arsenal, pero Torres lo hace fallar por milímetros cada vez. Esto es manejo de distancia a nivel maestro». Diego retrocedió, reevaluando. Su sonrisa arrogante había desaparecido, reemplazada por una determinación enfocada. Giró a la izquierda, fingió un jab. Luego se lanzó por un derribo, cambiando de nivel con la velocidad que había destruido a tantos oponentes anteriores. Torres se desplegó perfectamente, sus caderas pesadas, su postura equilibrada. No solo detuvo el derribo, sino que usó el impulso de Diego para guiarlo hacia un lado, dejándolo desbalanceado y vulnerable. Habría sido el momento perfecto para un contraataque, pero Torres simplemente volvió a su posición, paciente, esperando. La multitud se volvía más ruidosa con cada intercambio, pero el tono había cambiado. Ya no eran los rugidos sedientos de sangre que acompañaban el dominio habitual de Diego. Había asombro en el sonido, ahora aprecio, respeto, pelea de una vez. Gritó Diego de repente, la frustración rompiendo su fachada. «¡Vamos, lanza algo!». Por primera vez, una leve sonrisa tocó la comisura de la boca de Torres. Inclinó la cabeza ligeramente. Un reconocimiento, no una burla, y se asentó más profundamente en su postura. Diego cargó de nuevo, lanzando una combinación de 5 golpes que habría acabado con la mayoría de los oponentes. Torres esquivó los primeros 2, bloqueó el tercero, desvió el cuarto y por primera vez contraatacó. No fue espectacular, ni una patada giratoria, ni un puñetazo volador, solo un directo de derecha que conectó en el plexo solar de Diego mientras se extendía para su gancho final. El impacto detuvo a Diego en seco, el aire salió de sus pulmones. Sus ojos se abrieron, no por el dolor, aunque lo había, sino por la precisión, la colocación perfecta, el modo en que Torres había encontrado el momento exacto en que estaba más expuesto. «Primer golpe de Torres. Y es de libro», exclamó Lucía. «Esa es la diferencia entre pelear para las cámaras y pelear con décadas de experiencia real. Economía de movimiento, timing perfecto». Diego retrocedió tambaleándose, intentando recuperar la compostura. Algo fundamental había cambiado en el octágono. La narrativa que había construido, león joven contra leyenda vieja, nueva escuela dominando a la vieja, se desmoronaba con cada segundo. En su esquina, Javier observaba con una mezcla de preocupación y una cierta satisfacción sombría. Había intentado advertirle. Algunas lecciones no se podían enseñar de segunda mano. Diego, con la respiración acelerada,
el sudor corriendo por su rostro, sintió algo nuevo. Duda. Torres permanecía calmado en el centro del octágono, las manos en una guardia tradicional, nada ostentoso, solo fundamentalmente sólido, perfeccionado por años de práctica y experiencia real. «No lo dejes entrar en tu cabeza», gritó Javier desde la esquina. «Sigue con lo que sabes». Diego asintió bruscamente, intentando resetearse mentalmente. Se acercó con más cautela, respetando la distancia, probando con jabs en lugar de comprometerse con golpes potentes. Torres observaba, paciente como una roca, los pies anclados al suelo pero listos para moverse en cualquier dirección. Sus ojos, claros, enfocados, sin parpadear, rastreaban cada finta, cada cambio de peso, cada intención telegrafiada. El estadio se había vuelto extrañamente silencioso, el ansia de sangre habitual reemplazada por una expectación colectiva. No estaban viendo solo otra pelea, estaban presenciando algo más raro, una clase magistral, una demostración viva de por qué algunas reputaciones perduran más allá de los focos o el espectáculo. 30 segundos. Y la dinámica ha cambiado por completo, narró Lucía suavemente. Lo que comenzó como una maniobra publicitaria se ha convertido en un momento profundo de artes marciales. Miren el lenguaje corporal de Vargas. Está peleando una pelea completamente distinta ahora. Era cierto, el característico pavoneo de Diego había desaparecido. Sus movimientos eran más titubeantes, su confianza ilimitada visiblemente sacudida. Lanzó otra combinación, técnicamente perfecta pero de alguna manera hueca, peleando por rutina más que con convicción. Torres desvió el golpe final y por segunda vez contraatacó. Una simple patada lateral a la rodilla, no para dañar, sino para desequilibrar, para crear una abertura. Diego tropezó ligeramente, bajando la guardia por una fracción de segundo. Fue suficiente. Torres avanzó y conectó un jab perfecto, haciendo retroceder la cabeza de Diego y sangrando su nariz. La multitud jadeó al unísono. «Esto no es solo una vieja leyenda manteniéndose», dijo Lucía, su voz cargada de respeto. «Fernando Torres está desmantelando sistemáticamente a un campeón de la UFC». En el octágono, algo se rompió en los ojos de Diego. Los últimos restos de su certeza, la base de su identidad como campeón intocable. Cargó hacia adelante con un rugido, abandonando la técnica por pura agresión, lanzando ganchos y golpes descontrolados. Torres simplemente no estaba allí, como pelear contra una sombra, una memoria, una leyenda que se negaba a desvanecerse con el tiempo. Al lado de la jaula, Antonio Ramírez permanecía boquiabierto, por una vez sin comentarios. Incluso él, que vivía del espectáculo, reconoció que ninguna palabra podía mejorar lo que estaban presenciando. La multitud comenzó a corear de nuevo, «Torres, Torres», y en el centro del octágono, mientras Diego Vargas enfrentaba el desmoronamiento de todo lo que creía sobre sí mismo, Fernando Torres seguía moviéndose con la misma calma medida que había mostrado desde que entró al estadio, no peleando por las cámaras, no peleando por un legado, sino por algo más antiguo, más profundo, infinitamente más duradero. La noche en el Wanda Metropolitano había dejado una marca imborrable, no solo en los titulares y las redes sociales, sino en el alma de Diego, el Rey Vargas. El eco de los cánticos, los destellos de las cámaras y la imagen de Fernando Torres, sereno e imperturbable, seguían resonando en su mente mientras conducía por las carreteras sinuosas de Andalucía, rumbo a un destino que, hace apenas una semana, habría considerado impensable. El sol apenas despuntaba en el horizonte, pintando el cielo de tonos ámbar y rosado, cuando Diego estacionó frente a un edificio discreto en las afueras de Sevilla. El centro de entrenamiento personal de Torres, un refugio lejos del bullicio de los estadios y las arenas. No había carteles, ni logotipos, solo una estructura de piedra rodeada de olivos, con un aire de quietud que contrastaba con la vida frenética que Diego había llevado hasta entonces. Había enviado un mensaje a Torres días después de la exhibición, no impulsado por la arrogancia que lo había definido, sino por una inquietud nueva, una necesidad de comprender qué había detrás de la calma y la precisión que lo habían desarmado en el octágono. Para su sorpresa, Torres respondió con una invitación. «Si quieres aprender, ven. Pero no traigas cámaras ni ego. Solo ven dispuesto a trabajar». Ahora, mientras cruzaba el umbral, Diego sintió algo que no había experimentado en años. Vulnerabilidad. Había sido campeón, ícono, estrella mediática, pero aquí
En este lugar, no era más que un hombre buscando respuestas. Dentro, el dojo era un espacio austero pero cálido, con suelos de madera pulida, paredes blancas y ventanales que dejaban entrar la luz suave del amanecer. Un grupo pequeño de practicantes, algunos jóvenes, otros mayores, se movían en sincronía, siguiendo las indicaciones de Torres, quien lideraba una serie de ejercicios con la misma presencia enfocada que había mostrado en el octágono. Vestido con un gui blanco sencillo, sin adornos ni distinciones, Torres parecía más un maestro que una leyenda. Sus movimientos fluidos pero deliberados, cada gesto cargado de intención. Cuando vio a Diego en la entrada, le hizo un gesto con la cabeza, invitándolo a unirse sin interrumpir el flujo de la sesión. Diego, vestido con ropa deportiva sencilla, se quitó los zapatos y se colocó al fondo, imitando los movimientos de los demás con una torpeza inicial que lo sorprendió. Él, que había dominado el octágono con una precisión quirúrgica, se sentía como un principiante ante estas formas tradicionales, cada postura exigiendo una conexión entre cuerpo y mente que nunca había cultivado. Torres no lo corrigió directamente, pero sus ojos, atentos y pacientes, parecían notar cada error, cada vacilación. Al final de la sesión, mientras los demás practicantes recogían sus cosas, Torres se acercó. «¿Por qué estás aquí, Diego?», preguntó, su voz tranquila pero directa, sin rastro de juicio. Diego dudó, buscando palabras que no sonaran ensayadas. Porque en ese octágono vi algo que no entendí. No fue solo que me ganaras, fue cómo lo hiciste. Quiero saber qué es eso». Torres asintió, como si la respuesta fuera exactamente lo que esperaba. «Entonces empecemos por el principio», dijo. «Aquí no hay campeones, ni cinturones ni cámaras, solo trabajo. Si estás listo para eso, quédate. Si no, la puerta está abierta». Diego, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo una réplica ingeniosa. Solo asintió. Las semanas siguientes fueron un torbellino de aprendizaje, pero no del tipo que Diego había anticipado. No se trataba de nuevas combinaciones de golpes o técnicas para someter a un oponente, sino de un enfoque más profundo, más introspectivo. Torres lo guiaba a través de ejercicios que parecían simples, pero eran agotadores. Mantener posturas estáticas durante minutos interminables, sincronizar la respiración con movimientos lentos, practicar secuencias que requerían control en lugar de fuerza bruta. «El fútbol me enseñó algo que las artes marciales reforzaron», explicó Torres una mañana, mientras caminaban por los senderos que rodeaban el dojo. «No se trata de ser el más rápido o el más fuerte. Se trata de estar presente, de controlar tu mente antes de controlar tu cuerpo». Cuando jugaba, los goles no venían de la furia, sino de la claridad en el momento exacto. Diego escuchaba, absorbiendo cada palabra, aunque a veces luchaba por aplicarlas. Había pasado años confiando en su atletismo, en su capacidad para imponerse físicamente, pero ahora se enfrentaba a un desafío diferente: desaprender la necesidad de demostrar, de dominar, de ser el centro de atención. Torres no solo le enseñaba técnica, le enseñaba una filosofía, una forma de vivir que resonaba con los valores que habían definido su carrera en el fútbol: disciplina, respeto, humildad ante el oficio. Un día, durante una sesión de sparring ligero, Diego cometió un error que habría sido imperdonable en el octágono. Se lanzó con demasiada agresividad, buscando un golpe que no necesitaba. Torres lo esquivó sin esfuerzo, y con un movimiento suave lo desequilibró, dejándolo en el suelo. La pequeña audiencia de practicantes contuvo la respiración, esperando una reacción del campeón. Pero Diego, en lugar de frustrarse, se levantó y sonrió, sacudiendo la cabeza. «Me pillaste», admitió. Torres le devolvió una mirada de aprobación. «No se trata de no caer», dijo. «Se trata de cómo te levantas. ¿Y por qué?». Ese momento marcó un punto de inflexión. Diego comenzó a moverse de manera diferente, no solo en el dojo, sino en su vida. Dejó de revisar obsesivamente sus redes sociales, ignorando los mensajes de sus patrocinadores que le pedían que volviera a ser el rey provocador que llenaba titulares. En cambio, empezó a compartir reflexiones más auténticas, pequeños fragmentos de su proceso de aprendizaje, sin filtros ni poses. Sus seguidores, al principio desconcertados, comenzaron a responder con un respeto nuevo, atraídos por esta versión más humana del campeón. Mientras tanto, la presión del mundo exterior no desaparecía. La UFC,
Los medios y los patrocinadores esperaban que Diego regresara al octágono pronto, y no como un estudiante introspectivo, sino como la máquina de espectáculo que había sido. Su próxima defensa del título estaba programada en Barcelona contra un retador joven y hambriento, Miguel "El Diablo" Rojas, conocido por sus knockouts brutales y su propio estilo provocador. Javier, su entrenador, lo visitó en Sevilla, preocupado por el cambio en su pupilo. «Diego, sé que esto te está ayudando», dijo, sentado en una terraza con vistas a los campos andaluces. «Pero el mundo no espera. Rojas no va a respetar tu nuevo enfoque. Va a venir a destrozarte. ¿Estás listo?» Diego, con una calma que Javier no reconoció, asintió. «Estoy listo, Javi, pero no voy a pelear como antes. No puedo, esto es diferente». Javier frunció el ceño, pero no discutió. Había visto algo en los ojos de Diego, una claridad que no había estado allí antes, y decidió confiar en él, aunque con reservas. Las sesiones con Torres se intensificaron a medida que se acercaba la pelea. Torres no solo trabajaba en la técnica de Diego, sino en su mentalidad. Una tarde, mientras practicaban una serie de bloqueos y contragolpes, Torres detuvo la sesión y lo miró fijamente. «Cuando estés en ese octágono», dijo, «no pelees contra Rojas, pelea contigo mismo. Cada golpe, cada movimiento, debe ser una expresión de quién eres ahora, no de quién fuiste. Si lo haces, no importa el resultado». Diego asintió, pero las palabras resonaron más profundamente de lo que esperaba. Por primera vez, sintió que no necesitaba ganar para probar algo, necesitaba pelear para ser fiel a sí mismo. Torres también compartió historias de su carrera futbolística, momentos de duda, de presión, de decisiones que había tomado no por la gloria, sino por lealtad a sus valores. «Cuando ganamos el Mundial en 2010, le contó, no fue solo porque éramos mejores, fue porque confiábamos unos en otros, porque sabíamos que el equipo era más grande que cualquiera de nosotros. Las artes marciales son iguales. No peleas solo, peleas por algo más grande». Llegó el día de la pelea en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, abarrotado de aficionados que esperaban un espectáculo épico. Pero Diego, en el vestuario, estaba irreconocible. No había música atronadora, ni séquito de amigos y publicistas, ni rituales exagerados para las cámaras. En cambio, se sentó en silencio, respirando profundamente, centrándose. Javier, a su lado, lo observaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Nunca te había visto así antes de una pelea», comentó. Diego sonrió levemente. «Porque nunca he peleado así». Cuando llegó el momento de caminar hacia el octágono, una figura familiar lo esperaba cerca del túnel. Fernando Torres, de pie discretamente entre el caos del equipo de producción de la UFC. Diego se detuvo, sorprendido. «No sabía que vendrías», dijo. Torres asintió. «Algunas peleas merecen testigos», respondió. Su voz tranquila pero cargada de significado. La multitud rugió cuando Diego emergió, pero la reacción fue diferente esta vez. No había polarización, ni abucheos de quienes detestaban su arrogancia. Había respeto, una conexión con la historia de transformación que había comenzado a circular, tocando algo universal sobre el crecimiento y el cambio. En el octágono, Diego se enfrentó a Rojas, un luchador joven con un récord impecable y una ferocidad que recordaba al Diego de antaño. Cuando sonó la campana, Rojas se lanzó con una agresividad desenfrenada, buscando un knockout rápido. Pero Diego no respondió con la misma furia. Se movía con una economía nueva, esquivando con precisión, bloqueando con calma, esperando su momento. La primera ronda fue un empate táctico, con Rojas lanzando más golpes, pero Diego controlando el ritmo. «Vargas está peleando como nunca antes», comentó Lucía Navarro desde la cabina de transmisión, su voz teñida de asombro. «No hay show, solo estrategia y control». En la segunda ronda, Rojas intensificó su ataque, conectando un gancho que sacudió a Diego. La multitud contuvo el aliento, esperando que el campeón volviera a su vieja agresividad. Pero Diego respiró hondo, estabilizó su postura y respondió con una serie de jabs precisos, desgastando a su oponente sin desperdiciar energía. En la tercera ronda, encontró su oportunidad. Un derribo limpio, seguido de una transición fluida a un candado de brazo. Rojas se rindió, y el árbitro detuvo la pelea. El estadio estalló, pero Diego no celebró con saltos ni gestos teatrales.
Se puso de pie, ayudó a Rojas a levantarse y lo abrazó brevemente, un gesto de respeto que sorprendió a todos. Cuando Antonio Ramírez le entregó el micrófono, Diego habló con una calma que contrastaba con el Diego de antes. Primero, respeto a Miguel Rojas, dijo, su voz firme pero sin arrogancia. Es un guerrero, y fue un honor compartir este octágono con él. La multitud aplaudió, no por una actuación, sino por una autenticidad que resonaba. En cuanto a mí, continuó, he tenido la suerte de aprender de alguien que encarna lo que el deporte puede ser en su nivel más alto. Fernando Torres me mostró que la verdadera fuerza no se trata de dominar a los demás, sino de dominarte a ti mismo. Estoy al principio de ese camino, aprendiendo cada día lo que significa ser no solo un luchador, sino un artista marcial. Miró hacia un lado del estadio, donde Torres observaba en silencio, sin buscar atención. El cinturón, el récord, la fama, todo eso importa menos que el camino en sí. Pelear con integridad, crecer con disciplina, respetar el arte y a todos los que lo practican. Las palabras de Diego, desprovistas de su antigua fanfarronería, calaron hondo, y el aplauso que siguió fue un reconocimiento no solo de su victoria, sino de su evolución. Más tarde, después de las conferencias de prensa y los chequeos médicos, Diego recibió un mensaje de texto de Torres. Bien hecho. No por la victoria, aunque fue impresionante, sino por cómo te comportaste. El camino sigue mañana. 6 de la mañana. Diego sonrió, dejando el teléfono a un lado. Hace 6 meses habría resentido la hora temprana, habría resistido la disciplina continua. Ahora sentía solo gratitud por la lección que había comenzado en un enfrentamiento y continuaba en una mentoría, por el camino que se había abierto ante él, por la comprensión de que la verdadera maestría no era un destino, sino un proceso continuo. Mientras la noche se profundizaba a su alrededor, una verdad permanecía más clara que nunca. Las victorias más importantes no se ganan en octágonos o estadios, bajo focos o ante cámaras. Se ganan en momentos silenciosos de elección, en disciplinas diarias invisibles para cualquier audiencia, en el refinamiento continuo del carácter que define no solo a grandes luchadores, sino a grandes seres humanos. En el dojo de Sevilla, Torres seguía entrenando, moviéndose con la misma gracia y propósito que había mostrado en el campo de fútbol y en el octágono, un recordatorio vivo de que la verdadera fuerza no necesita anunciarse con bravatas o agresiones. La verdadera fuerza, simplemente y profundamente, se muestra